Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo A1 y tenemos a cargo la exposición de la NIA 520 y la NIA 530. La NIA 520 trata de los procedimientos analíticos. La estructura de esta norma va desde un alcance hasta los requerimientos aplicativos. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de poder emplear procedimientos analíticos y sustantivos en una fecha cercana a la finalización. Recordemos que los procedimientos sustantivos son aquellos procedimientos que se van a diseñar para poder detectar incorrecciones materiales dentro de los estados financieros y de las afirmaciones descritas por la entidad. Dentro de los procedimientos sustantivos podemos encontrar tal vez un recálculo, una observación de documentos o de hecho también observaciones de recuentos físicos. El objetivo del auditor es poder recopilar evidencia de auditoría suficiente y adecuada, es decir, relevante y fiel. Regularmente, el auditor va a poder encontrar mejor evidencia aplicando los procedimientos a una fecha cercana a la finalización, es decir, si el periodo termina el 31 de diciembre, el auditor podrá aplicar procedimientos, por así decirlo, a principios de diciembre o a finales de noviembre, ya que estos procedimientos le van a poder crear a él una conclusión global de una manera más adecuada. Por otro lado, dentro de las definiciones podemos encontrar los procedimientos analíticos. Estos procedimientos consisten en poder relacionar la información financiera con la no financiera. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo salidas de flujo de efectivo derivadas de los salarios, yo puedo venir y corroborar si realmente eso corresponde a los trabajadores que tiene la entidad y va de acuerdo al salario que devenga. O como lo decimos al buen chapín, detectar que no exista alguna plaza fantasma, ¿verdad? Por otro lado, los procedimientos analíticos también nos sirven para poder comparar información de periodos anteriores, evaluar resultados previstos por la entidad, es decir, si la entidad ya tiene algún pronóstico o algún presupuesto, también evaluar información sectorial similar. Esta información consiste en validar, por ejemplo, ratios de ventas con ratios de cuentas por cobrar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que son los requerimientos. Dentro de los requerimientos podemos encontrar lo que son los procedimientos analíticos sustantivos. Estos van a depender del juicio del auditor. Estos se van a aplicar principalmente a grandes volúmenes de transacciones, pero va a depender de la valoración del riesgo que el auditor le dé. Esto consiste en poder detectar incorrecciones materiales, ya sea de forma individual o de forma grupal. Estas pruebas, más que todo, van a servir para evaluar la tendencia o evaluar la razonabilidad. Cuando hablamos de un análisis de tendencia, consiste en evaluar una cuenta específica o una partida específica. Y si nos referimos a tendencia, es cómo suben, cómo bajan, si suben muy significativamente o bajan muy drásticamente. Entonces, el auditor debe aplicar procedimientos para poder detectar el por qué dichas cuentas tienen esos cambios tan drásticos o si se mantienen en una constante. Por otro lado, también están los análisis de razonabilidad. Estos consisten en poder evaluar y asimilar cómo la entidad ha presupuestado o ha diagnosticado sus estados financieros y si van acorde a lo que el auditor haya detectado según los procedimientos que ha aplicado. Por otro lado, y un aspecto muy importante es que los procedimientos analíticos sustantivos, cuando se aplican a una afirmación en concreto, estos van a brindar mejor evidencia cuando van de la mano de una prueba de detalle. Por dar un ejemplo, si estamos auditando el rubro de cuentas por cobrar y queremos aplicar un procedimiento analítico sustantivo, podemos aplicar dicho procedimiento a una antigüedad de saldos y va a ir de la mano con una prueba de detalle, haciendo procedimientos posteriores para evaluar la cobrabilidad de dichas cuentas.
Muchas gracias. Continuando con la exposición, de acuerdo al requerimiento de los procedimientos analíticos sustantivos, el auditor deberá de evaluar y determinar la fiabilidad de los datos. Quiere decir que el auditor deberá de determinar que la información o la evidencia de auditoría que se está obteniendo debe de ser fiable. La fiabilidad de la información se puede ver afectada de acuerdo a la procedencia o del origen de la información. Asimismo, se puede ver afectada de acuerdo a la naturaleza o al tipo de información que el auditor está obteniendo. También la NIA nos indica que al momento de aplicar o de diseñar procedimientos es relevante y significativo que el auditor pueda evaluar las fuentes de la información. Cuando se habla de la fuente de información, el auditor podrá obtener información ya sea de forma interna o de forma externa. Cuando hablamos de forma interna, se refiere a toda aquella información obtenida de acuerdo a los sistemas o a los controles establecidos por la entidad, y de manera externa toda aquella información obtenida por medio de las confirmaciones externas. También se debe de determinar que la información sea comparable, que de acuerdo a su naturaleza o el tipo de evidencia obtenida pueda llegar a ser relevante o significativa de acuerdo al encargo de auditoría que se esté realizando. Asimismo, el auditor deberá de tener conocimiento de los controles sobre la preparación de la información. Quiere decir que es importante que el auditor pueda identificar o determinar cuáles son aquellos procedimientos que se deben de realizar al momento de realizar una actividad o de realizar una transacción. También es importante que el auditor pueda evaluar la determinación si la expectativa es precisa. Quiere decir que al momento de aplicar procedimientos a una fecha cercana de la finalización de la auditoría, es importante que el auditor pueda aplicar o de confirmar todas aquellas afirmaciones de la exactitud de los datos que han sido reconocidos en los estados financieros, ya que el auditor podrá identificar si existen incorrecciones en los estados financieros, que dichas incorrecciones, ya sea de forma individual o de forma agrupada, puedan llegar a ser significativas en los estados financieros. Por ello es importante que el auditor pueda aplicar lo que son procedimientos y que la información pueda llegar a ser desegregada, porque a veces puede resultar más significante poder aplicar procedimientos a secciones individuales de alguna partida o de alguna transacción, y asimismo que se puede identificar que dicha evidencia o que dicha información sea disponible, ya que eso le va a brindar una fiabilidad al auditor de que los datos son fiables y que van a ser buenos para la evidencia de auditoría. También es importante que el auditor pueda llegar a cuantificar todas aquellas diferencias que puedan llegar a surgir, ya sea de las cantidades registradas y de los valores esperados. Dicha cuantificación el auditor la deberá de realizar de acuerdo a la materialidad determinada a un principio del encargo de auditoría y al grado de seguridad razonable que el auditor espera alcanzar para poder llegar a realizar sus conclusiones de los estados financieros. De acuerdo al segundo requerimiento que nos establece la NIA 500 son los procedimientos analíticos que facilitan la conclusión global. Estos procedimientos dice que se van a aplicar al momento o una fecha cercana a la finalización del encargo de auditoría. Por ello es importante aplicar nuevamente procedimientos que vayan conforme al conocimiento del cliente para que se pueda corroborar ya sea las conclusiones que ya habían sido alcanzadas durante la ejecución de la auditoría, o al momento de aplicar nuevos procedimientos el auditor puede identificar nuevas incorrecciones materiales que puedan llegar a verse afectadas las conclusiones que ya habían sido alcanzadas y que es necesario que se modifique la valoración del riesgo. De acuerdo al requerimiento 3
de la NIA 520 nos indica que es importante que el auditor pueda investigar los datos y que pueda identificar si las incorrecciones se pueda haber surgido de alguna variación, de alguna incongruencia o de alguna diferencia del valor esperado en un importe significativo. Los procedimientos que deberá de aplicar el auditor es indagar ante la dirección para poder obtener evidencia adecuada y que den una respuesta a dicha incorrección o a dicha desviación. Y al momento de que la dirección no pueda darnos una respuesta que pueda llegar a ser fiable o nos pueda proporcionar una evidencia suficiente y adecuada, el auditor deberá de aplicar otros procedimientos para que le puedan dar respuesta a dicha incorrección y para poder alcanzar una seguridad razonable y asimismo poder llegar a alcanzar las conclusiones de los estados financieros. Siguiendo con la Gracias. exposición, yo les hablaré sobre la NIA 530, muestreo de auditoría, en donde tiene como estructura desde un alcance hasta una guía de aplicación. Alcance. Esta norma se aplica cuando el auditor está dispuesto a aplicar el muestreo con relación a los procedimientos de auditoría. El muestreo está relacionado con lo estadístico y no estadístico, en base a las pruebas de control y de detalle. Esta norma también trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual basar la opinión. El objetivo que tiene el auditor es proporcionar una base razonable de la cual pueda alcanzar conclusiones sobre la población de la que selecciona la muestra. Dentro de las definiciones que tiene la norma está el muestreo de auditoría, que son procedimientos en base a un número menor del 100% de la población que sea relevante para poder sustentar la conclusión. Población es el conjunto de elementos que el auditor utiliza para seleccionar el muestreo. Riesgo de muestreo. Ese riesgo que corre el auditor al basar una conclusión sobre una muestra y aplicar esos mismos procedimientos al 100% de la población y que éste dé un resultado diferente. Riesgo ajeno al muestreo. Que la conclusión sea diferente a la selección del muestreo. Anomalía. Es una incorrección o desviación en la población. Unidad de muestreo. Es un grupo seleccionado de la población que forma parte del muestreo. Muestreo estadístico. Es una selección aleatoria. Estratificación. Son subgrupos de población que forman parte de una unidad de muestreo. Incorrección tolerable. Es un margen que el auditor está dispuesto a pasar por las incorrecciones no detectadas. Y el porcentaje de desviación tolerable, que es un porcentaje o es un margen que el auditor está dispuesto a tolerar en las desviaciones. Dentro de los requerimientos que nos da la norma tenemos diseño, tamaño y selección de muestra de auditoría. Diseño de la muestra. El auditor debe de tener conocimiento de los procedimientos y características de la población de la cual va a seleccionar la muestra. Dentro de los procedimientos, el auditor debe de tener conocimiento para evaluar una desviación o una extrapolación sobre incorrecciones que sea relevante. Por ejemplo, aplicando en las pruebas de detalle a la cuenta de clientes, se le realiza una confirmación de saldos. También debe de tener en consideración las características de la población sobre la valoración del porcentaje, en donde se aplican las pruebas de control y pruebas de detalle al seleccionar un pequeño grupo de elementos de la población en donde va a escoger el muestreo que va a utilizar. En este caso, el auditor debe de utilizar su juicio para ver si aplicar el muestreo estadístico o no estadístico.
Dentro del tamaño de la muestra es lo que el auditor está dispuesto a aceptar en el tamaño de la muestra. Recordemos que entre menor sea el riesgo, mayor será el tamaño de la muestra. Selección de elementos a comprobar. El auditor seleccionará una muestra que para él sea representativa y esto lo realizará por medio de varios métodos. Entre ellos se tienen el método aleatorio, que este es agarrando una tabla y un número aleatoriamente. El método sistemático, que es similar al método aleatorio, pero en este caso el auditor tomará como margen un grupo de elementos para así poder estimar su muestreo. O el método incidental, que aquí el auditor no tiene una técnica específica, pero sí toma en cuenta el sesgo consciente. ¿Cómo así el sesgo consciente? El auditor no tomará o no seleccionará un elemento que sea difícil de determinar. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, es momento ahora de hablar sobre la aplicación de procedimientos de auditoría, los cuales deben de ser adecuados a nuestro objetivo de la auditoría. Si esto no es posible, el auditor debe de implementar una partida sobre un elemento de sustitución. Si en todo caso esto no aplica, el auditor debe de entenderlo como una desviación. Para tal hecho, el auditor debe de investigar la naturaleza, la causa y el efecto. Debe de investigar acerca del efecto en el propósito general del procedimiento de auditoría y en la auditoría en conjunto. Asimismo, el auditor debe establecer que la desviación si es una anomalía, el auditor debe tener en cuenta qué tanto le va a afectar esta anomalía al grado de la población. Es decir, nosotros tenemos que estar seguros que esto no es un grado representativo de toda la población. Todo esto se puede obtener a través de procedimientos adicionales, que esto nos va a otorgar una evidencia en donde vamos a tener como resultado que no nos afecta al resto de la población. La extrapolación de incorrecciones es en donde el auditor debe investigar a fondo para obtener una visión general sobre la muestra. Es decir, si en algún caso hay un error, una desviación, el auditor debe elevar eso a tal grado de ver si afecta a toda la población. En la evaluación de resultados, el auditor debe de tomar en cuenta si la muestra que él eligió le va a proporcionar una base racional para llegar a una conclusión. Cuando el auditor concluya que el muestreo de auditoría no ha proporcionado una base racional, el auditor puede solicitar a la dirección investigar acerca de estas desviaciones o incorrecciones identificadas. Asimismo, se puede adaptar la naturaleza y el momento de realización y extensión de procedimientos para que nuestra auditoría cumpla con ese grado de seguridad que nos solicitan. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en